¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, un espacio donde usted puede conocer las propuestas de los candidatos al Senado, también candidatos como diputados para estas elecciones generales del 2026. Hoy nos acompaña Jorge Solís, él es candidato al Senado por Renovación Popular. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Voz y Voto. ¿Cómo estás? Muy buen día, encantado de saludarte. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos de Loreto. Usted ha sido por muchos años presidente de la Caja Huancayo, tiene una especialidad en lo que es educación financiera, es un técnico prácticamente. ¿Qué es lo que se necesita de alguna forma aquí entre los políticos peruanos? Dígame antes que nada, ¿por qué quiere usted ser senador del Perú? Mira, yo quiero empezar por lo siguiente, brevemente, ¿no? Aristóteles decía que el político tiene que saber de economía. Es importante eso, ¿no? Porque desde la política se influye en la economía. De la política se hace economía. El gobierno dicta políticas económicas, ¿no? Y entonces una parte importante de la economía es las finanzas, y mi experiencia es en el tema financiero, microfinanciero nacional. He tenido una experiencia también internacional, el Instituto Mundial de Cajas, el WPI, con sede en Bruselas. He sido vicepresidente de este organismo y tengo una experiencia que he recogido de cómo impactar más en la inclusión financiera, que es la herramienta más importante en un país para sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Incorporarlos al mercado económico nacional. Y entonces, en un país donde los niveles de inclusión financiera son muy pocos, creo que es importante de impactar, ¿no?, el sistema financiero a través de una reforma del sistema financiero nacional, que hoy día es hiperconcentrado. Son 4 grandes bancos lo que concentran el 82% Sí, a eso queríamos llegar. Se necesita nacional. una reforma financiera porque hablábamos antes de la entrevista, hay 4 bancos que concentran todo este poder financiero aquí en el Perú, cuando somos más de 30 millones de peruanos, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Por qué no pueden ingresar otros bancos? Bueno, pues la regulación, ¿no? El sistema está diseñado así, precisamente para favorecer estos bancos, y el Perú tiene el sistema más concentrado del mundo, ¿no? Y entonces hay bancos que quieren ingresar al país, por ejemplo, Revolution Bank, que es un banco digital muy grande que tiene operaciones en varios países de América Latina, sería una buena opción, ¿no? Para referirte cómo cuando hay mayor competencia se favorece el cliente, ¿no? Hoy día el sistema castiga a los ahorristas. Claro. Si tú tienes un ahorro en un banco que no llega a las MIPES, porque si acaso los grandes bancos atienden a ciertos segmentos de la sociedad y no son inclusivos, no han llegado a las MIPES. A las MIPES, ¿no?, también a los emprendedores, a la base de la pirámide, atienden las cajas municipales, las entidades microfinancieras que han tenido un impacto importante en la contribución social y económica del país. Hemos cambiado hace 42 años el rostro del país. Sin embargo, el sistema bancario que concentra el mercado financiero, ellos imponen las reglas de juego. Los ahorros en una entidad, un banco, por ejemplo, te pagan por los ahorros, castigan los ahorros, 1.5%, 2% de interés, pero sin embargo los préstamos, ¿no?, son bastante altos. Claro, las tasas son elevadísimas. Ese es el problema cuando no hay competencia. La solución no es como se ha planteado, por desconocimiento precisamente de lo que se hacen las leyes, como esta ley de topes a los intereses, ¿no? La ley que promovió el señor Luna. ¿Cuál es la solución para poder precisamente diversificar el sistema bancario? La solución es poner a más jugadores en el sistema financiero, que ingrese Rabobank. Tenemos tratado de libre. ¿Es fácil hacer eso? ¿Se podría hacer? Facilísimo. ¿Cómo? Por ejemplo, una medida es que los bancos que tengan licencia de los superintendentes de sus países, ¿no? Nosotros como una entidad, como un país receptor de este sistema financiero, ¿no?, tenemos que darle simplemente reconocer esa licencia, validar la licencia y podemos operar inmediatamente. Pero acá se han puesto tantas restricciones que hay varios bancos, como Nubank, por ejemplo, que es un banco digital en Brasil, que no pueden entrar al Perú y está en otros países. Y entonces esta competencia permite que se favorezca el cliente, porque al haber competencia, los intereses bajan suben para los ahorros, los intereses para los préstamos. Hoy día tenemos un crédito hipotecario carísimo. Mira, en Europa el crédito hipotecario se da con intereses de 2%, 1.5%, ¿no? Aquí los intereses para las hipotecas, para las viviendas, están en 7% y hasta 12%, es bastante altos, ¿no? Entonces, por eso es que no es accesible tener una vivienda en el país. Es difícil tener una vivienda en el país, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es mejorar el mercado financiero y empoderar. Cuando hay competencia, se empodera al cliente porque tienes opciones para elegir. Definitivamente hay grupos de poder que no van a permitir esta reforma del sistema financiero. ¿Usted es consciente de eso? Yo he sido muy duro desde la creación de cajas. Yo hace 5 años, 6 años estaba hablando de esta concentración, esta preconcentración. Desde la creación de cajas promovimos para que las cajas municipales
puedan contar con algunos productos que eran privativos de los bancos, tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿No? Pues estos 4 bancos concentran el 87% del mercado de tarjeta de crédito. Por eso que los intereses para tarjeta de crédito están en 30%, 50%, hasta 130%, que son intereses y endeudarse en una tarjeta de crédito es prácticamente no salir de ahí. Y hay una medida importante, ¿no? A propósito de la tarjeta de crédito, nuestro candidato presidencial, Rafael López Aliaga, ha propuesto que el Banco de la Nación, que va a ser un banco, un brazo financiero también de los emprendedores, de las MIPES, se va a crear el Banco MIPE de gestión privada, bajo todo el aparato que tiene, toda la capilaridad que tiene el Banco de la Nación, para llegar más a los emprendedores, y va a comprar el Banco de la Nación tarjetas de crédito, ¿no? Y cuando tú tienes un cliente que tiene mucho riesgo, te puedes fijar una tasa, por ejemplo, de 80% para tarjeta de crédito, pero durante los primeros 6 meses se construye un total crediticio y debe bajar el interés, pero ellos no, mantienen intereses, ¿no? Que son impagables muchas veces, y la gente para pagar una deuda con tarjeta de crédito saca otra tarjeta de crédito y se van endeudando. El plástico, hay gente que tiene ahora de 4 o 5 tarjetas de crédito y se ha metido una deuda impagable. Entonces este es un sistema perverso que hay que corregir precisamente por esa concentración de los bancos. Nosotros en la fracción hemos estado proponiendo una serie de normas, de iniciativas, que hay un sistema más regulatorio financiero, más equitativo, que sea en función a digamos, a los objetivos que cumplen las entidades financieras, más flexible para que lleguen los intereses a la población. Solamente el 33% de la población en el país tiene acceso a servicios financieros. Si hablamos de las MIPES, micro, pequeñas empresas, y estoy hablando solamente de las formales, porque en el Perú hay 13 millones de micro y pequeñas empresas. Hay 2.200.000 micro y pequeñas empresas que son formales, ¿no? O sea, que tienen RUC, que tienen libros contables, que tienen más de 10 trabajadores, están registrados en el Ministerio de Trabajo, que están en planillas, ¿no? Solamente de estos 2.200.000, no solamente el 20% tiene acceso a servicios financieros, tiene acceso a crédito. El crédito es un dinamizador de la economía, es un capital, y el capital, ¿no?, promueve precisamente el crecimiento de los emprendimientos, ¿no?, el progreso de los micro, pequeños empresarios que van creciendo. Ahora, es que pasa también que muchos de ellos no son sujetos a crédito, ¿no?, y no reciben este impulso financiero. Por eso hablamos de que hay una escasa penetración financiera. Entonces, lo que queremos hacer a través de la reforma del sistema financiero, ¿no?, es darle oportunidad de acceder al crédito, a servicios financieros, al vasto sector de la población que no tiene todavía servicios financieros y que más bien recurren a la banca informal, a la gota a gota, que es un problema en Iquitos, como es un problema en todo el país, ¿no? Y esta banca criminal, que es parte de toda una organización criminal que tiene que ver con la trata de personas, con la minería ilegal, con el narcotráfico, ¿no? Esto es un grave problema en el país. Y entonces necesitamos un sistema financiero más justo. Y estoy hablando de justicia financiera. Significa, ¿no?, de un impulso reactivador para la base de la pirámide, para las MIPES, que han sido el patito feo, la cenicienta del sistema económico, financiero en el país, y de las medidas que se dieron después de la COVID, que afectó a toda la población. Claro, entonces, por falta de esta inclusión financiera es que nacen estas redes criminales que prestan dinero y que también se convierte en una bomba de tiempo, porque finalmente mucha gente es extorsionada, termina muerta lamentablemente porque accede a estos préstamos ilegales, ¿no? Todo esto se puede cambiar con la reforma que usted plantea. De acuerdo, no, mira, lamentablemente por estos problemas que ha habido en el país desde la pandemia para adelante, 1.500.000 personas han salido del sistema financiero formal, ¿no? Y entonces, ¿cómo no solamente darle créditos al que no tuvo acceso a crédito, ¿no?, que es la mayoría de la población de los emprendedores del país que no han tenido créditos, que sean accesibles, sean flexibles, y eso es una medida que se debe implementar a través de este banco, las MIPES, ¿no?, del Banco de la Nación, complementando el mercado, ¿no?, y el impulso que han dado las microfinanzas, las cajas, que le han cambiado el rostro en el país a lo largo de 42 años, pues donde el Estado no ha llegado, han llegado las microfinancieras, ha llegado el crédito a servicios financieros a través de las cajas, ¿no? El Banco de la Nación es un banco del Estado que ahora debe complementar ese trabajo para poder acortar esas brechas, ¿no? Y la inclusión financiera es la mejor herramienta para sacar a la gente de la pobreza. Y esto lo reconocen todos los organismos internacionales. Y entonces 1.500.000 personas que han salido, estaban en el sistema financiero, que hoy están fuera, no son presa fácil, no un bocado apetecible para estas bandas criminales, para el gota a gota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy proponiendo, ¿no?, otra medida que es importante, a través de esta reforma también del sistema financiero, ¿no?, un programa
de rescate financiero o segunda oportunidad financiera para esta persona, que son 1.500.000 personas que están siendo empujadas al gota a gota, que hoy están en Infocor, que no han pagado sus obligaciones, no porque sean malos clientes, sino que las coyunturas, las circunstancias los han golpeado y no han permitido que puedan honrar sus deudas. Hablamos de los de tarjetavientes, por ejemplo, que no pueden pagar sus deudas, y para ellos hay un programa que lo ha dicho muy claramente el presidente, o nuestro futuro presidente, Rafael López Aliaga, ¿no? Y para estas personas, insertarlos nuevamente al tema financiero. Un programa con garantía del Estado, que tiene que pasar por una reforma también de la regulación del sistema. Usted habla de los que están registrados en Infocor. Sacarlos de Infocor, ¿no? Para que... pero tiene que hacerse un filtro, porque hay personas que lamentablemente cayeron en Infocor por una deuda que no pudieron pagar, pero que sí tuvieron la intención de pagarla, pero por circunstancias no pudieron. Exactamente. Y hay otros que recaen en Infocor y tienen unas deudas. ¿Cómo sería ese filtro? Ese filtro es que las entidades financieras conocen a sus clientes. Nosotros construimos un historial crediticio, ¿no? Las entidades financieras, sobre todo las microfinancieras, atienden también a los informales, ojo. Claro. Les creamos un historial crediticio y conocemos quiénes han sido esos buenos clientes que por razones ajenas a su voluntad han salido del tema financiero. Entonces tenemos que darles una segunda oportunidad financiera, darles un crédito reactivador para que puedan reactivar sus negocios. Con la pandemia, más de 1 billón, y estos son cifras de las Naciones Unidas, han salido del mercado financiero, ¿no? Entonces esto es, y más de 1 millón de personas, no solamente 1.500.000 personas están en Infocor, sino que mucha gente ha salido del circuito económico. Hay negocios que no se han reactivado, ¿no? Gamarra tenía, por Gamarra, el Emporio de Gamarra en Lima, tenía 40.000 negocios, 40.000 actividades, y hasta ahora solamente han logrado volver a abrir sus puertas, a reactivarse 20.000 negocios. Entonces tenemos que impactar en ese sector, ¿no? Dándole esta oportunidad, el nuevo crédito, un MIPE reactivador, la segunda oportunidad financiera, para que esta gente vuelva al sistema financiero y vuelva también al mercado formal, a la formalidad. ¿Cuánto ascendería el presupuesto que usted tiene estimado para precisamente dar esta reactivación? Mira, en realidad, cuando tú apalancas a una entidad financiera con un sol, no colocas 10. Y yo estoy hablando de 15.000 millones que pueden tener un impacto en la economía de 150 millones. ¿Ya? Que 150.000 millones, o sea, 15.000 millones financieramente como palanca se convierte en 150.000 millones. ¿Cuánto le han dado a Petroperú? Los rescates financieros que han tenido, ¿no? Exacto. Casi 8.000 millones, ¿no? Entonces se ha invertido más los recursos del Estado, no se ha invertido en desarrollo, no se ha invertido en dinamizar la economía, pero de la base de la pirámide. Si tú reactivas al sector de las MIPES, ¿no? Entonces lo que vas a lograr es impulsar la economía desde abajo, y esto va a tener un impacto de 1.7% en el PBI, ¿no? De crecimiento en el PBI, y redunda también en mayor bienestar de las personas. El crédito, a través del mecanismo que estamos planteando, es un elemento que dinamiza la economía, y cuando tú dinamizas la economía desde abajo, eso se le llama movilización social. Logras movilizar socialmente a la gente, que esta gente progrese, y cuando la gente progresa, no vamos a tener personas en esa, como el sector más ancho de la economía, ¿no? Que las clases medias. Mira, la diferencia entre los países ricos y los países pobres, los países del norte y los países del sur, está precisamente en la composición de los segmentos económicos. Los países desarrollados tienen una clase media muy fuerte, ¿no? Y por eso se han desarrollado. O sea, que es una clase que no está en una situación vulnerable. Los países subdesarrollados, ¿no? Tienen una clase media muy pequeña, es la franja más pequeña, ¿no? de esa pirámide económica, ¿no? Y además otro indicador. Hay dos cosas muy sencillas: países del norte, países del sur. Países del norte ricos, países del sur pobres. Ese tema de la formalidad. Los países ricos son los que tienen niveles de formalidad que están alrededor del 90%. Los países, ¿no? Como los nuestros, subdesarrollados, tienen niveles de informalidad que llegan, como el Perú, al 80-90%, porque no se han dado políticas que impacten en la dinamización del desarrollo, en la movilización de esa clase, ¿no? Para hacerlas que sean clases, ¿no? Que puedan consolidar, ¿no? su economía y transitar a ser personajes o personas de ingresos medios altos. Un país camina a desarrollo cuando la mayor población de su población no pasa a ese sector de, ¿no? ingresos medios altos. Entonces, Ahora, es muy interesante la propuesta que usted está haciendo de reforma del sistema financiero, pero usted como senador directamente no puede presentar este proyecto, no lo tiene que hacer a través de los diputados de la bancada, ¿no? Esto ya es un tema central, un eje central dentro de lo que sería la futura bancada de Renovación Popular, dentro de lo que es el plan de gobierno. Sí, en efecto, el Senado tiene funciones acotadas, ¿no? Y que, si me permite, para ilustrar a la población, porque hay que educar a la población, ¿no? Los senadores tienen la función, la Cámara Alta, la Cámara Revisora, la Cámara Reflexiva, como le llaman,
de revisar los proyectos de ley que van de diputados, de mejorarlos, pueden mejorar los proyectos de ley o rechazarlos si son inconvenientes para el Estado. Podemos revisar también, ojo, no sé si estos candidatos te han dicho, el Senado tiene la facultad de revisar los decretos leyes que se han dado, los decretos de urgencia, las leyes que se han dado. Tendría que presentar esta reforma, ¿no es cierto? Y usted mejorarla en caso de llegar. Perfecto. Y en la pregunta concreta, aparte de las funciones que te estoy detallando, para eso está la bancada. Son iniciativas que se canalizan por diputados. O sea, no significa que si tú no tienes iniciativa legal, que lo tiene diputados, que tú no tienes capacidad de fiscalización, no puedes hacer nada. No. Para eso se reúne la bancada en un partido que sea orgánico, disciplinado, lo que no ha pasado en el país, porque aquí no hay partidos. Aquí lo que ha habido son clubes, asociaciones de amigos para saltar el poder, como que está pasando. Por eso tenemos partidos, ¿no?, que están en una banda organizada, delincuencial en el Congreso, lo que hemos visto. Yo me relevo de comentarios porque nosotros vemos lo que está pasando en el Congreso y cómo estamos hoy una repartija del poder, no por intereses subalternos, porque no hay, ¿no?, una clase política con principios, orgánica, con un partido organizado como era la Nación Popular. No, yo estoy en la Nación Popular porque es un partido que tiene lineamientos muy claros de gobierno, porque es un partido orgánico y porque aspiramos además, y el pueblo tiene que ser consciente, que no basta con energía del presidente. No basta con que Rafael López Aliaga sea nuestro presidente. Si queremos que el país cambie, tenemos que tener una bancada, tanto en senados como en diputados, fuerte, para que no haya la fragmentación política, que es la desgracia que estamos viendo ya. 13 grupos en el Congreso, totalmente fraccionados, y otros que se van creando, ¿no?, los independientes, los no alineados y no sé qué tanta cosa. Y la crisis que está viviendo el país es muy profunda, es una crisis institucional, ¿no? Y entonces, cuando dice Chou, ¿no?, habla de los países erráticos, ¿no?, del gobierno erráticos. Este es un país realmente fallido, ¿no? Como es la clase fallida, entonces los gobiernos son fallidos, los países son fallidos cuando no tienen instituciones sólidas y fuertes. Tenemos que construir institucionalidad y por eso tenemos que enseñar a la población que deben votar por un presidente, que es Rafael, la opción que tiene el país, la esperanza que tiene el país, pero también por una bancada fuerte. Y entonces a través de esta bancada, y aquí redondeo tu pregunta, ¿no?, tiene que concentrar o tomar las iniciativas que vienen incluso que pueden ser de los senadores, ¿no? Entonces, esa es mi especialidad y a mí me preocupa mucho el tema de la reforma del sistema financiero nacional para lograr que sea un sistema más inclusivo, que haya más impacto, mayor penetración del crédito, que haya oportunidad para todos, que haya la posibilidad de tener un crédito para mejorar la vivienda, ¿no?, de la que hablamos al inicio, la vivienda progresiva, que son 1.500.000 personas y acá hay asentamientos. ¿Y de qué trata esta vivienda progresiva? Son las viviendas que la gente construye con su esfuerzo, con pequeños excedentes. Yo he hecho desde la Federación estudios y también el Banco Mundial, ¿no?, ha hecho estudios respecto a la vivienda, ¿no?, sobre todo en los países del tercer mundo, ¿no? Lo que pasa es que las personas con los pequeños excedentes que tienen van construyendo su vivienda ladrillo a ladrillo. Y a veces sin asesoría técnica, ¿no? Sin asesoría técnica. Construyen de una forma que al primer terremoto que haya en Lima, megaterremoto, ¿no?, se prestan de un pariente, ¿no?, un pequeño, digamos, un dinero y van construyendo, ponen una columna, al año siguiente plantan la segunda columna, y compran medio millar de ladrillos, paran la obra y lo construyen. La vivienda progresiva hasta en 15 años se construye, ¿no? Y eso no está mal, porque la aspiración más grande que tiene una persona es tener una vivienda. No todos dicen, no, yo quiero tener un techo donde morirme, donde nacer y morir. Es la mayor aspiración y es además un derecho humano. La vivienda digna, la vivienda, lógicamente, es la aspiración que sea vivienda. Entonces este programa se trata de darle crédito hipotecario a este sector que no tiene título. El banco no te da un crédito, ¿no? Y ya hay un primer financiamiento que hemos conseguido desde la Federación Peruana de Cajas, que está canalizando a través de 2 cajas, Caja de Cusco y Caja Huancayo, y fue una propuesta nuestra, se la alcanzamos al gobierno y lo han tomado, ¿no? ¿Esto sería similar a techo propio? No, techo propio para vivienda nueva, para mejoramiento de vivienda, que es otro tema, pero para viviendas formales. Estamos hablando de un sector de viviendas informales, que se ha construido informalmente, que no tiene licencia de construcción, que no tiene declaración de fábrica, y entonces estos créditos que vienen con instrumentos financieros, ya se ha dado el primer paso, lo que queremos es escalar desde el Congreso, desde el gobierno, como política de gobierno, porque este es un ensayo ahora para 2.500 viviendas, un proyecto piloto que ya lo hicimos, pero queremos que resuelva el problema de estas 1.500.000 familias, que los asentamientos humanos de Belén aquí y varios otros que hay aquí no puedan tener esta posibilidad de tener un crédito hipotecario que le permita tener una licencia de vivienda, de licencia de construcción, que le permita tener una declaración de fábrica y formalizar su propiedad y además ganar un activo. Cuando tú tienes una vivienda con un título formalizada, ¿no?, puedes acceder también a otros créditos, ¿no? Entonces, y te grafico así este problema para que la gente lo entienda. Hay gente que tiene un pequeño terreno, construye papá,
¿no? Los papás construyen el primer piso, le dicen al hijo, ocúpate un segundo piso. Pero habría un requisito mínimo de cuántos años estuvo ocupando ese terreno, porque también allí sacarían ventaja a aquellos que venden terrenos de manera ilegal. No estoy hablando de terrenos. Mira, Hernández Soto se quedó ya, en esto, y el Ministerio de Capital, que es muy importante darle a la población de la propiedad, pero en el suelo. No, lo que pasa que después de los años 80, 90, ¿no? El Perú ha crecido verticalmente hacia arriba. No te estoy hablando de estas viviendas que se han construido en un piso, 2, 3, 4, 5 pisos y existen. Entonces estos créditos son para que puedan ellos culminar la vivienda, si no sé, en 15 años que construyen una vivienda, sino en un plazo que se otorgue el crédito, dependiendo de la capacidad de pago. Nunca han tenido acceso a un crédito hipotecario, porque son viviendas informales. Hoy ya van a tener acceso a un crédito hipotecario con intereses muy accesibles. Estos créditos para este primer proyecto piloto son con intereses de 4.5%. Y nosotros hemos visto con Habitat para la Humanidad que pueden llegar estos créditos, ¿no? a 3.5%, lo que nunca han tenido. Es un crédito hipotecario que permite completar la vivienda, que permite mejorar la vivienda y también asegurar la vivienda, ¿no? Mejorar la infraestructura de la vivienda, porque esta es una realidad que todos sabemos que son las viviendas más vulnerables, y hay que darle alternativa a estas personas, a esta gente que es gente vulnerable, gente que no tiene acceso al sistema financiero, de tener este crédito hipotecario con intereses muy bajos, y que puedan terminar su vivienda rápidamente y puedan formalizar. O sea, van a tener su licencia de construcción, van a tener su declaración de fábrica, de poder inscribir en los registros públicos y ganar un activo en el segundo o tercer piso. El señor Fernández Soto se coge en el primer piso. Pero hay una realidad, ¿no? Que ahora son edificios de 4 o 5 pisos, y eso pasa en todos sitios, acá también. Y lo vemos en los conos, en la zona periférica, en los cerros, ¿no? Edificios de 4 pisos. Porque la gente, de acuerdo a sus posibilidades, ha construido con mucho esfuerzo. Muchos tienen capacidad económica y siempre entra esa duda de cómo puede vivir en una zona de repente que no cuenta con sistema de agua, pero tiene una casa de 4 pisos. Así es, ¿no? pero es una realidad. No, es una realidad. Es una realidad que existe, ¿no? Y hay varios escenarios que entonces, se tienen que analizar. Y las leyes, ¿no? La economía tiene que ajustarse a la realidad. Tú no puedes decir, oye, mira, mañana reclamamos todas esas viviendas, ¿no? Informales, y que se demuelan esas viviendas, no hay licencia. No, eso no puede pasar. La norma tiene que darse para adelante. Lo que pasa es que no hay planificación, no tenemos autoridad en el país. No hay planificación, no hay autoridad, no hay políticas de gobierno. El gobierno está ausente en los últimos años, vivimos realmente en el caos y inmersos en la corrupción. El gran problema en el país es la corrupción, y la corrupción ha contaminado no solamente al gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Mira lo que se vive aquí en Iquitos, ¿no? Iquitos no tiene agua, ya ha tenido varios proyectos, y hay presidentes regionales que han estado presos, porque todos han prometido hacer todo el tema de saneamiento, de nuevas redes para agua, redes para desagüe. Sin embargo, en muchas regiones del país, ¿no? Que no hay una buena distribución del presupuesto nacional, y los que terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos. Mire, y Loreto es una región de la que yo estoy enamorado, ¿no? Porque he impulsado un proyecto importante con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, el IPC, ¿no? El Banco Mundial, para llegar a la comunidad nativa, para promover, ¿no? La industrialización de la biodiversidad que tiene Loreto. Loreto es inmenso en recursos, es un gran potencial, yo creo que es el potencial del futuro. Y la Amazonía no está en la vista de todo el mundo. Ahora que hablamos de sostenibilidad, de cambios climáticos, entonces preservar la Amazonía es el mejor negocio para un país. Tenemos los bonos de carbono, por ejemplo, ¿no? la cosecha de carbono. Hay 300.000 millones de dólares en el mundo para levantar, ¿no? A través de la forestación de la selva, la preservación de la floresta, la conservación de la biodiversidad. Tenemos una riqueza inmensa que Brasil está aprovechando mejor que nosotros, ¿no? El gobierno de Brasil, hay políticas para la Amazonía, ¿no? Que favorecen el crecimiento de la Amazonía, la infraestructura, que tiene impacto en la mejora de calidad de vida de las personas, ¿no? Acá vimos, lamentablemente, Loreto siendo la región más rica en un país amazónico, por más del 60% de la población de Perú, o del territorio peruano es amazónico. Mira. Entonces, pero aquí lamentablemente las cifras son injustas. 43.5%, acceso al sistema de agua. Casi 50% de la población pobre. Lo más alto, los índices de anemia, diarrea, de desnutrición, lo tenemos en la selva. Teniendo tremendas riquezas en la selva, pero lo que le falta es que venga ese financiamiento productivo, que haya políticas del gobierno para... Y una descentralización efectiva, ¿no? Porque todo está concentrado en Lima. La potencialidad que tiene, ¿no? Claro. Y además hay un tema que del que estoy hablando, ¿no? Que es interesante y que lo voy a impulsar, que es el canon climático. Okay. Mira, esta es la despensa del mundo, la Amazonía son los pulmones del mundo, por eso el mundo está preocupado en cómo no van a cuidar la Amazonía. Por eso la última reunión de la COP,
fue en Belén el año pasado, no pisado por el gobierno de Brasil, que sí tiene política para la Amazonía y debe haber un canon para la Amazonía, un canon climático, porque quienes contaminan, ¿no? Quienes producen más CO2 tienen que pagar, ¿no? Un impuesto, como pasa en otros países. Desde Kioto había estas medidas, ¿no? Para que la industria, que es altamente contaminante, tenga que pagar un sobrecosto, una tasa, un impuesto, y ese canon que tendría que ser en beneficio de la selva para preservar la floresta, para preservar la forestación y reforestar la selva, ¿no? Tendría que venir pues de ese impuesto, de ese canon que tiene que haber para hacia adelante, ¿no? Y los grandes contaminantes están, pues, ¿dónde está la industria? En Lima. Exacto. ¿Dónde está el mayor parque automotor? En Lima. La mayor en contaminación Arequipa, también, ¿no? Generan contaminación, entonces, y quien contamina tiene que pagar. Mientras no lleguemos a un tema de transición energética, ¿no? Que es un proceso que va a son ser temas mucho pendientes que definitivamente esperemos que el próximo presidente pueda tomar en cuenta. Y este canon climático tiene que servir para crear infraestructura en la selva. Tiene que servir para hacer potenciar la selva, ¿no? Y las riquezas económicas, la gran reserva que tenemos en biodiversidad. Hoy en el mundo la industria más rentable es la industria de la cosmética. Y aquí tenemos todos los productos, ¿no? En la biodiversidad para la cosmética, como son el aceite de copaiba, el sacha inchi, bueno, y para la industria farmacéutica, no, la sangre de grado. Te cuento una experiencia. Incluso el aceite de palma también, claro, ¿no? Yo he estado en Laten de Marañón. Laten de Marañón, que es la provincia más joven, que es la provincia de Loreto, ¿no? Y ahí producen el aceite de grado, ¿no? La sangre de grado. La sangre de grado lo venden en cilindros, unos pilotes. Eso es para heridas, creo, para tratar heridas. Para farmacias, ¿sabes quién lo quiere? Ellos venden, ¿no? Cada galón de 8 litros, ¿no? Creo que en 10 soles. ¿Y cuánto cuesta, ¿no? Esto transformado, porque se utiliza para varios productos, como el yodo, claro, como la genciana, hay varios derivados de la sangre de grado, ¿no? ¿Y cuánto te venden? ¿Cuántas veces más? Es que lo que falta también es industrialización, ¿no? Por eso porque hablamos el producto está allí, pero no se hace nada. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Entonces yo lo que quiero explicar con esto es la riqueza inmensa que tiene la selva, la biodiversidad. Es increíble lo que tenemos acá, pero no ha habido políticas para aprovechar esto. Brasil lo está aprovechando mejor, y de esto hablamos. Allá tenemos ¿quién no conoce Natura? Estos productos de Natura. Y Natura tiene una alianza con el gobierno, ¿no? Precisamente para darle, internalizar la comunidad nativa, que son socios, los hechos socios, ya trabajan en coparticipación, ¿no? Natura interviene un sector, viene financiamiento del Estado, a través del Estado de Brasil, porque hay bancos muy grandes del Estado que tienen que ver con el tema de la Amazonía, de la biodiversidad, de la agricultura, ¿no? Y ellos dan los financiamientos, ¿no? Y entonces la comunidad participan como socios y sacan estos productos que se venden en el mundo, que son los productos de belleza de Natura que todos conocemos. Aquí no hay esa política, falta una visión. Estamos sentados en una región, como decía Raimondi, esta es una región rica, ¿no? Sentada en un banco, pobre, sentada en un banco de oro. Entonces yo creo que esa medida tiene que darse, tiene que voltearse la mirada a la Amazonía, que además tiene una riqueza turística, ¿no? Hace algunos años atrás, el aeropuerto de Iquitos era un aeropuerto internacional, había vuelos de Miami hacia Iquitos, y ahí recordaba a Rafael López Aliaga que mucho antes, ¿no? Se venía de Liverpool directamente. Acá no llegan a Lima los vuelos, pero sí llegaban 2 frecuencias de vuelo diarios acá a Iquitos, ¿no? Y entonces, porque es que hablamos de una región con bastante potencial que no es aprovechado, ¿no? Ni por el presidente regional, ni por el gobierno central. Ahora, cambiando de tema, hace rato usted mencionó el tema de la crisis política que vivimos constantemente en nuestro país. Hace poco salió el presidente Gerí, entró otro, pero eso es una situación que se va repitiendo, ¿no? Muy independiente de los nombres que van llegando al sillón presidencial. Y ya el Congreso, que este año será conformado por senadores y diputados, es visto ya como que los que realmente tienen el poder de gobernar, muy independiente de quién se siente o esté en Palacio de Gobierno. ¿Cómo sería el próximo Congreso para usted, conformado por senadores y diputados? ¿Seguirían con esta política de que el presidente no nos gusta, hacemos todo, conciliamos con otras bancadas para sacarlo? ¿Usted cree que es oportuno hacer ese tipo de acciones o simplemente hay que darle continuidad al que llegue al poder? Mira, la economía y la política no caminan por vueltas separadas. No, eso ya lo hemos visto, ¿no? Se influye desde la política y la economía. Y entonces, ¿tú sabes cuánto ha perdido el país por el desgobierno, por esta crisis de institucionalidad? Porque tenemos una representación muy pobre, muy paupérrima. Realmente tenemos un Congreso vergonzante.
¿no? Y a veces uno cuando pasa por el Palacio, ¿no?, del Legislativo tiene que taparse las narices, porque hay un hedor que se siente, ¿no? Y hay buenas personas los que van a meter, no es la institución, ojo, no es el Congreso que está en la institución. No, son los que llegan. Son las personas que hay y los elegimos nosotros. Y entonces, si nosotros queremos, ¿no?, que tener un Congreso que le dé sostenibilidad, le dé solvencia, que nuevamente le dé estabilidad al país, tenemos que tener un presidente responsable, con ideas claras, con un proyecto de gobierno, una propuesta de gobierno, como la tiene Rafael, que es el único candidato que ha presentado su plan de gobierno al país, que la ha colgado en todas las redes para que la gente pueda leer a través de un correo y enterarse. Entonces tenemos que votar informadamente. Primero, tener un presidente que realmente tenga vocación de servicio, que tenga ideas claras, una propuesta clara, y tenemos que votar también por una mayoría en el Congreso, porque si no, todos vamos a elegir un Congreso, ¿no?, ahora que hay 38 partidos, ¿no?, o 36 partidos que están en esta contienda, ¿no? Vamos a tener un Congreso fragmentado, eso no garantiza la estabilidad. No ha funcionado. No garantiza la gobernabilidad en el país. Hemos llegado, ¿no?, a tener se necesita una mayoría fuerte también. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? Que finalmente se impuso una dictadura parlamentaria, eso es lo que ha pasado, ¿no? Se ha trastocado la estructura constitucional que tiene el Estado. Este es un régimen presidencialista, pero el presidente, como no tiene un soporte en el Congreso, por supuesto, ¿cuántos presidentes nos hemos tenido en 10 años? 9 presidentes. Pero ¿quién inició todo este desbarajuste en el país? Yo quiero señalar, y hay que ser claros, sí, la señora Keiko Fujimori. Ella abusó de la mayoría 73 parlamentarios que tenía y tuvo la gran oportunidad de darle estabilidad al gobierno, de promover las grandes reformas legislativas que necesita el país, la reforma política, la reforma judicial, porque tiene una bancada de 73 congresistas, de 130, imagínese usted, ¿no? Pero esa oportunidad lamentablemente se perdió porque primaron los intereses subalternos, primaron los odios. Y yo no estoy diciendo que PPK sea un santo. El señor está bien preso, ¿no? Está bien preso, bien acusado, bien juzgado. Muy bien. Pero si tú tienes, no tienes una bancada, ella aprovechó la gran oportunidad para cambiarle el rostro al país desde el legislativo, lo que hizo es más bien generar este caos, ¿no? Y después de PPK, ¿no?, ya vino el señor Vizcarra, que fue una tragedia para el país y todos lo conocemos. Lamentablemente hemos tenido gente deshonesta, corrupta, que no ha sabido hacer al país. Y bueno, ahora terminamos con este señor José María Balcázar, que también lamentablemente es una vergüenza, ¿no? Pero quien ha hecho la agenda en el Perú, ¿no?, política, y quienes han gobernado desde el Congreso, han sido Fuerza Popular, Perú Libre. Por eso está sentado el señor Vladimir Cerrón, 4 años en el Congreso, compartiendo la mesa con esa alianza, ¿no?, increíble. Y Alianza para el Progreso, ¿no?, también. Y Alianza para el Progreso y Podemos, ¿no? Ellos son los que han gobernado este país y se han llevado la tragedia al Perú. Yo creo que en estas elecciones no se debe castigar a aquellos que son los responsables de la tragedia del Perú, pero lo que yo te digo es que nuestra apuesta tiene que ser a construir, ¿no?, y tener un gobierno fuerte, y vamos a tener un gobierno fuerte con también el respaldo de una mayoría parlamentaria que dé soporte a ese gobierno, que vaya la mejor gente que tenga experiencia, que tenga ideas claras, y los peruanos, y esta es una reflexión para qué van a elegir. La responsabilidad de que los destinos de este país no solamente recaen en los políticos, en quienes están postulando un cargo, sino de quienes elegimos. Exacto. Y entonces tenemos que ser muy reflexivos. Lo que pasa es que muchas veces elegimos, ¿no?, al presidente o al candidato a senador, o ahora candidatos senadores o diputados o congresistas antes, no, a veces en la cola. Estamos desinformados, tenemos que informarnos mejor. Y la tarea nuestra, y de ustedes los periodistas también, es educar a la población, decirles cómo deben votar, no decirles por qué, cómo deben votar, y poner, ¿no?, en la bandeja, en la baraja clara de cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, para que la gente vote informadamente. Creo que acto de responsabilidad con el país es ese voto responsable, ese voto informado, y ojalá que el 12 de abril, ¿no?, cambie el destino de este país y el 28 de julio tengamos un presidente, un gobierno que le vuelva la estabilidad al país, que le vuelva la solvencia al país, porque la tragedia ha sido, ¿no?, tener estos presidentes. Yo te voy a decir algo importante y bueno, a mí me sobrecogedor cuando salía la señora Guarata a decir que el país estaba creciendo, que seguíamos creciendo, y lo tomaba como una muletilla, una bandera. No, sigue creciendo el país económicamente. Y sale Gerí, ¿no?, y decía que sigue creciendo. Sí, el país ha crecido por inercia, pero no ha crecido en el potencial de crecimiento que tenemos. El Perú, ¿no?, con el contexto externo de la economía, un contexto muy favorable por el precio de los commodities, los metales y otros productos, la agroexportación y todas las bendiciones que tiene el Perú, debió crecer por lo menos 6%. Para terminar con la pobreza, o por lo menos, ¿no?, ganarle la guerra a la pobreza, que hoy día no está ganando. Pero hemos crecido 3.5%, eso no es el potencial de crecimiento. ¿Quiénes son los responsables? Los que han conducido los destinos de este país son los congresistas, aquellos de este pacto mafioso que se instaló en el Congreso. El Perú debió crecer 6%, ¿y sabes a cuánto equivale? Yo he hecho un estimado.
¿Ya? ¿De cuánto equivale lo que se dejó de crecer, esa pérdida, ese gap? El gap significa lo que no, digamos, ese margen que debiste crecer. Significa 152 colegios, grandes colegios. Significa 129 hospitales número 1. Significa 13.000 kilómetros de carreteras. Es decir, no, entonces no podemos decir no pasó nada. Sí pasó. Porque perdimos esa gran oportunidad y esto te lo digo para graficar, ¿no? Claro, y es momento ya de parar esa situación y tomar las acciones necesarias para precisamente llegar a que Perú sea una potencia, como alguna vez lo mencionó el candidato. Mira, y Perú debe ser una potencia. Y esto no es un tema populista o una tiene idea, todos los recursos una idea peregrina, ¿no? Pero entonces, depende de quiénes toman las decisiones. El Perú tiene la ventaja comparativa. Si Rafael siempre habla de Porter. Mitchell Porter es un economista prestigioso mundial y que estudia la potencialidad de los países en base a sus recursos. Eso es la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es que tienes, ¿no? O sea, cuánta fuerza tienes, cuántos recursos tienes. El Perú es bendecido. Tenemos todos los minerales, todos los metales, tenemos riqueza hidrológica, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos todo, ¿no? Pero lo que nos falta son capacidades, ¿no? Que hay que creer. Entonces, la otra parte para que un país sea desarrollado son las ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas son las que se construyen, son las capacidades que se construyen, ¿no? Con la transferencia tecnológica, con mejor educación, con innovación, con mejor política del Estado, con esa movilización social de la que te hablo para que el país sea una potencia mundial. El Perú tiene todas las condiciones para ser potencia mundial, porque somos el país más rico de América Latina y quizás uno de los más ricos del mundo. Bien, muchísimas gracias. Tiene un minuto para despedirse del electorado. ¿Qué quisiera que sepa de usted antes de emitir su voto este 12 de abril? Bueno, yo estoy ahora en política, ¿no? Después de mi paso por la industria del sistema de microfinanzas, de mi experiencia no solamente en el mundo, he podido aprender muchas cosas y quiero volcar esta experiencia, ¿no? Al servicio de la política, de la población, porque creo que no vas a estar ahora en el balcón, ¿no? Observando y lógicamente todos renegamos y nos enfadamos por lo que pasa en el país, pero creo que hay que meterse a la pelea. Yo he decidido meterme a la pelea. Soy Jorge Solís Espinosa, voy como candidato a Senado Nacional con el número 7 y espero tener el respaldo de la población, porque yo sí estoy apostando a cambiar este país. Yo sí creo en que la gente tiene que volver a confiar en la política y los políticos. Hay que cambiar el rostro de la política. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Voz y Voto y nos vemos en el próximo programa.